Gloria a Dios. Bueno, señores, estoy contento porque hoy traigo una palabra que cuando la trabajaba, la preparaba, me bendijo a mi corazón. Así que yo espero que bendiga el tuyo también. Estamos en la serie Lo Primero y Lo Mejor. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús, específicamente Jesús. La semana pasada, el domingo, estuvimos hablando sobre el Padre, de cómo el Padre veía la adoración. Y ahora vamos a ver a Jesús tocando ese tema. Así que vamos a ver un perfil de Jesús que normalmente no se ve obviamente, pero hoy lo vamos a ver con claridad. Así que vamos a ver a un Jesús jugando un papel interesante, porque vemos a un Jesús evaluando la forma como la gente llega al templo a adorar y en la forma como llegan a ofrendar. Y él primero pues establece una tónica de necesidad, de escasez, para probar el corazón. ¿A qué me refiero? Vamos a ese pasaje bíblico del capítulo 6 de Juan, donde se habla sobre la alimentación de los 5,000. En esos versos del 1 en adelante dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le pregunta a Felipe. Y en el verso 6, mire qué interesante, dice: pero esto decía Jesús, refiriéndose a Jesús, pero esto decía para probarle. Jesús hizo una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? No porque él no supiera la respuesta, sino porque él quería probar el corazón de Felipe. Y entonces dice ese pasaje, ese verso 6, esto decía para probarle, porque él sabía, Jesús sabía lo que había de hacer. Aleluya. Así es que Felipe en el verso 7 le responde: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa es la respuesta que Felipe le da. 200 denarios de pan no va a ser suficiente ni siquiera para que la multitud coja una migaja. Entonces en el verso 8 viene Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo a Jesús, verso 9: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces, cuando yo leí este pasaje, yo mismo me eché a reír, porque yo me puse en el lugar del muchachito. O sea, yo voy a hacer un viaje larguísimo. Vamos a ir a un lugar donde no hay donde comer. Entonces, yo hago provisión y me traigo 5 panes y 2 peces. Y viene Andrés a ofrecer lo que no es suyo. Porque esos panes son míos y esos peces son míos. ¿Por qué él está ofreciendo lo que no le pertenece? Y yo supongo que el jovencito ni era familia de Andrés, porque si hubiese sido así, pues él hubiese dicho: mira, aquí tengo a mi sobrino, o aquí tengo a mi hijo, o aquí tengo, no sé, lo hubiese dicho con más detalle. Pero él dijo: aquí hay un muchacho que vi que tiene 5 panes y 2 peces. Así es que esto es obvio que ese muchachito amaba a Jesús. Es obvio que admiraba mucho a Jesús. Y es obvio que cuando Andrés le dijo a Jesús: mira, aquí tengo este muchachito
y acercó al muchachito a Jesús. El muchachito se quedó así como, tú sabes, maravillado, feliz de estar tan cerca de Jesús. Y amó a Jesús al punto que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Entregó los 5 panes y entregó los 2 peces. Todo lo que tenía lo puso en las manos de Jesús. Entonces el verso 10 dice: haced y recostar a la gente. Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Quiero que tengan este detalle, porque si eran 5,000 varones, quiere decir que, para ser conservador, si el 50% de esos varones era casado, así que su mujer probablemente estaba allí, así que son 2,500 más. Y si por lo menos cada una de esas parejas, de esas 2,500 parejas, tenían por lo menos un hijo, estamos hablando de 2,500 más. Así que por lo menos la multitud era de 10,000. Lo mínimo, la multitud tenía 10,000. Entonces, el verso 11 dice que Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, qué importante es orar antes de comer. Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Di conmigo, cuánto querían. O sea, no estaba racionado. Cojan cuanto quieran. Entonces, el verso 12, y cuando se hubieron, ¿qué? Saciado. Y cuando se hubieron saciado, o sea que se hartaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. En otras palabras, que lo que cabía en una cesta, 5 panecitos y 2 peces, ahora se multiplicó y se convirtió en 12 cestas de pedazos de panes y de peces. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerte a ti es: ¿para quién tú crees que eran esas 12 canastas de panes y peces? ¿Para quién? Me parece que, aunque la Biblia no lo dice, pero es obvio que esos 12 canastas se les dio a aquel niño. Así que ahora no solamente el niño tenía para saciarse, él, los de su casa, para regresar por el camino, sino que inclusive si quería hacer alguna venta en el camino, también iba a sacar ganancia. Aquellos hombres entonces, en el verso 14, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Señores, Dios es así. Es importante detenernos para meditar en esto, porque Dios es así. ¿Y a qué yo me refiero? Que Dios te pide mucho cuando tú no tienes suficiente. No hace sentido, ¿verdad? Pero Dios es así. Él nos pide mucho cuando no tenemos suficiente. Porque Él sabe de lo que Él es capaz de hacer. Y cuando Él nos pide mucho, cuando no tenemos suficiente, lo hace para probarnos. De la misma manera como Él probó a Felipe, de la misma manera como Él probó a sus discípulos, Él nos prueba a nosotros. Y cuando tenemos poco, nos pide mucho para ver cuánto confiamos en Él. Si ese niño se hubiese negado a entregar lo único que tenía para comer, no hubiese salido de allí con tanta abundancia como salió. Claro, alguien dirá: bueno, si hubiera sido yo el que estaba allí y Cristo me pidiera los panes y peces que yo tenía, yo también se lo hubiese entregado. Bueno, pues tú no estuviste allí,
Pero ahora y hoy, el mismo que le pidió a aquel niño, dámelo todo, a ti y a mí nos está diciendo, dame solamente el 10%. Porque cuando hablamos de un caso hipotético se nos hace fácil decir yo lo haría igual. Pero cuando se trata de hoy y ahora, ahí es donde el gas pela. Y ahí es donde sale a la luz cuánta confianza nosotros le tenemos a Dios. El niño confió al punto que se lo pidieron todo y lo entregó todo. A nosotros no nos están pidiendo todo. Entonces, yo creo que esto es un asunto de confianza. Esto es un asunto de preguntarnos, de hacernos la pregunta, ¿cuánto realmente yo confío en Dios? Como para obedecer y llegar a adorar con el fruto de mi trabajo. Vamos ahora a ver otro caso también donde Jesús maneja el asunto, y es el caso que está en Lucas capítulo 21. Por favor, vayamos a Lucas 21 y verso 1. Y voy a leer en esta ocasión en la palabra de Dios para todos, esa versión. Y dice, Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas. Repito, vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. Tú imagínate a Jesús en el templo, la gente cantando solemnemente, y él, cuando llegó el momento de adorar con las ofrendas y empezaron a los ricos a salir a entregar todo el dineral que entregaban, Jesús acercándose así a mirar y adoraba y venía el otro y él y seguía Jesús adorando y venía el otro rico y echaba una bolsa así, un burujón de dinero, y él mirando, y él con solo mirar sabe lo cuánto había. Pero a mí me llama la atención porque Jesús está tan interesado en saber cuánto echaron. ¿Será eso importante? Pero dice en el verso 2 que también vio a una viuda muy pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Me imagino que la viuda diría en su humanidad, qué humillante para mí. Los que me antecedieron llevaban bolsos llenos de dinero y yo lo que tengo son 2 perritas y las echo. Pero Jesús no se queda con nada y dijo en el verso 3, es verdad, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás que la antecedieron. Porque todos ellos, los ricos, dieron mucho de lo que les sobraba. Pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Serían 2 moneditas de cobre, pero era todo lo que tenía para vivir. Aquellos entregaron unas cantidades enormes de dinero, pero ellos le entregaron una porción de lo que les sobra. Y si nosotros lo ponemos en perspectiva, no se trata de cuánto dinero es. No se trata de cuánto dinero es, porque si fuera por eso, Jesús halagaría a los ricos. Pero alabó a aquella que entregó lo único que tenía y que para ella era sacrificial. Pero obviamente, el amor que había en esa viejita, el amor que había en esa viuda era tal que ella estuvo dispuesta a entregarlo todo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué la viuda ofrendó si tenía excusas para no hacerlo? Si ella le hubiese dicho al Señor, Señor, esto es todo lo que tengo para comer, lo último que me queda y echarme a morir. Ella pudo haberle dicho, Señor, tú sabes que yo no tengo para dar. Pero su corazón de adoradora era tan grande
que no pudo evitar dárselo todo a Dios y confiar que Él iba a suplir para que ella pudiera vivir. Yo creo que si hoy alguien hiciera eso y muchos se enterasen que una señora pobrecita trajo una bolsita con lo poco que tenía, hoy la hubiesen pelado, o por lo menos hubiesen pelado a la iglesia diciendo cómo es posible que se aprovechen de una viejita incauta que la manipularon en la iglesia para que lo diera todo. Sin embargo, Jesús la halaga. Jesús la halaga. Dicho sea de paso, para poner esto en balance, recientemente una señora que se estaba muriendo me dijo, me mandó a llamar. Y cuando llego me dice, ya me queda poco tiempo de vida, yo quiero entregarle a la iglesia $60,000 que tengo en ahorro y yo quiero darle esta ofrenda a Dios antes de morir. Y yo le dije a ella, ¿sabes algo? ¿Esta casa suya está salda? No. ¿Cuántas hijas usted deja? ¿Cuántos hijos usted deja? 2. ¿Y qué tiene usted para dejarle a sus hijos si es que usted parte con el Señor? No, pues el padre se encargará, y aunque estaba divorciada. Y yo le dije, señora, ¿sabe algo? Yo entre mí, no le dije esto, pero entre mí yo decía, nosotros estamos en una necesidad tan grande que esos $60,000 vendrían como anillo al dedo. Pero yo le dije a la señora, yo no puedo aceptar ese dinero, no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar porque sería irresponsable de mi parte el que si algo pasa, que sus hijos no tengan con qué contar para todos los gastos que vienen y poder desenvolverse en estos par de años en lo que ellos se desenvuelven. Así que vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo. Como esta ofrenda está saliendo de su corazón para Dios, vamos a ponernos de acuerdo. Si Dios la sana, usted va a traer al púlpito de nuestra iglesia. Usted va a subir al púlpito de nuestra iglesia y usted va a testificar del milagro que Dios hizo, que Dios la sanó. Y ese día usted entrega los $60,000. ¡Ay! Pues qué bueno, qué bueno. En mi corazón yo sabía que ella no iba a sanar. El Señor se la quería llevar. Pero le dije eso para que tuviera paz y para que ella supiera que yo no me iba a aprovechar de su corazón generoso sin pensar en su familia y sin pensar en las necesidades que ellos iban a tener. Pero vamos a ver a Jesús tratando con otro. Vamos a ver a Jesús ahora tratando con otra persona totalmente diferente a la viuda. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, porque esto está poderoso. En el verso 17 leemos así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a detenernos un chin aquí, hermano. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos perder de vista que este joven que se acercó a Jesús, él se acercó para adorar a Jesús. Porque dice la Escritura que él vino corriendo y se tiró a los pies de Jesús y le hace una pregunta de índole divino. En otras palabras, solo Dios puede contestarle esa pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Pero cuando él se hinca, cuando él se arrodilla para adorar a Jesús, él le llama maestro bueno, y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, aquel joven sabía que Jesús era divino. Sabía que Jesús era divino, que venía de parte de Dios, lo suficientemente digno como para arrodillarse delante de él. Un maestro espiritual que tiene respuestas de vida eterna. Y esto hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque los judíos no se arrodillan delante de cualquier persona. Los judíos, al igual que los musulmanes y otra gente, tienen que considerar a una persona casi Dios o Dios para arrodillarse delante de él. Pero Jesús, en el verso 18, le pregunta a ese joven y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, solamente Dios. Señores, vamos a aclarar esto, porque hay gente que utilizan esto, lo utilizan mal. Vamos a aclarar esto. Jesús no le está diciendo, Jesús no lo está corrigiendo, diciéndole, no me llames a mí bueno, no, porque solamente Dios es bueno. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que le está diciendo es, ¿por qué me llamas bueno si tú sabes que solo Dios es bueno? En otras palabras, ¿tú estás consciente que tú estás delante de Dios? Jesús le contesta así para hacerlo concientizar. Tú me estás llamando bueno, maestro bueno de rodillas, porque tú sabes que soy Dios. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás consciente de lo que tú acabas de hacer? ¿Estás consciente de lo que tú acabas de decir? Porque cuando yo te conteste la pregunta, tú tendrás que recordar la respuesta que te voy a dar. Porque si de verdad de corazón tú estás de rodillas porque crees que soy Dios, o por lo menos el Hijo de Dios, y si tú estás aquí haciéndome una pregunta que solo Dios te puede contestar, y yo te la voy a contestar, pero cuando yo te la conteste, recuerda quién te la contestó. Y ahora viene a la respuesta. Chan, 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 chan. Verso 19. Los mandamientos sabes, Jesús le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven rico, estoy seguro que habrá dicho, pasé este examen con A. Yes, salí bien en la respuesta. Entonces, en el verso 21, Jesús mirándole, le amó. ¿Y sabes por qué Jesús mirándole le amó? Porque era obvio que este joven era piadoso. Es obvio que este joven tenía un corazón sensible para Dios. Y por eso Dios le amó. Pero entonces le dijo en ese momento, una cosa te falta. Una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Sabes, amado? Esas son las cosas que Dios, el Espíritu Santo, saca a la luz cuando nosotros vamos a adorar. Porque, como decía la semana pasada, tú puedes estar viviendo en integridad. Y tú puedes estar viviendo en pureza. Pero tú tienes un momento de adoración. Tú tienes un momento profundo donde tú le derramas tu alma al Señor. Y el Espíritu de Dios aprovecha ese momento de intimidad, ese momento de adoración. ¿Y qué va a hacer? Va a sacar una cosa que te falte, una cosa que me falte.
Y como yo decía, señores, muchas cosas que se han añadido a mi vida, se han añadido fruto y producto de un momento de adoración. De hecho, los momentos que Dios escoge para redarguirme en mi manera de tratar a mi esposa son los momentos de adoración. Y yo estoy ahí todo resmillado, adorando, y Él me dice: te pusiste potrón ayer, te pusiste potrón. Y yo, pero Señor, ¿de qué tú hablas? Sí, ¿te acuerdas que ayer pues, Mindre se te acercó y te pusiste así medio? Ay, sí, Señor, es verdad. Perdóname. Entonces, ¿qué pasa? Dios, que cuando nosotros adoramos, nos ama, nos ve, nos mira con ternura, nos mira con misericordia, nos ve y Él disfruta vernos en ese momento. Pero Él lo va a aprovechar porque estamos sensibles para decirnos: te falta algo. Y eso hizo con el joven. Con el joven le dijo, en otras palabras: ¿sabes qué? Me agrada, ¿sabes qué? Me conmueve tu sensibilidad hacia mí, pero te falta una cosa. Yo me imagino que el joven habrá dicho: bueno, pues si lo que me falta es una cosa, estoy hecho. Dime, Señor, ¿qué me falta? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después de eso, ven, sígueme tomando tu cruz. Una sola cosa te falta. Vende todas las propiedades que tengas y del dinero que saques, dáselo a los pobres y vente a servirme. ¿Sabe? Se lo pidió todo. Y me pregunto yo, ¿y por qué se lo pidió todo? El Señor me dio la respuesta. Su corazón estaba atado. Él me amaba. Él tenía una sensibilidad hacia Dios, pero su corazón estaba atado y apegado a su riqueza. Y como Jesús discernió que su corazón estaba apegado a la riqueza, se lo pidió todo. ¿Sabe? Cuando estamos atados, Dios nos lo pide todo. Pero cuando hay balance, solo nos pide diezmarlo. Cuando hay algo que ata nuestro corazón, Él nos lo pide todo. Y ahora no estamos hablando de dinero, estamos hablando de lo que sea. Cuando hay algo que nos ata, Dios nos lo pide todo. Cuando hay balance, Él solo nos pide que lo diezme. Yo saldría corriendo a diezmar antes de que me lo pida todo. Pero hay creyentes. Y dentro de los creyentes voy a incluir predicadores y aún pastores que se niegan a darle al Señor el diezmo para luego preguntarse por qué siempre están enfermos y por qué siempre tienen contratiempos, por qué siempre tienen un rollo arriba. Claro, si tienes el devorador encima. Pero el joven rico en el verso 22 dice la Escritura que afligido por la respuesta de Jesús, se fue triste. En otras palabras, yo estuve dispuesto a amarte, Señor, y estuve dispuesto a seguirte. ¿Y sabes por qué Él le preguntó? ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Porque me acabas de decir, maestro bueno, y sabes que solo Dios es maestro bueno. ¿Tú estás seguro de lo que tú acabas de hacer? Te arrodillaste delante de uno que creíste que era Dios hecho carne. Y ahora que te di la respuesta, me diste la espalda y te fuiste. Se te olvidó que estás delante del Dios que creó los cielos y la tierra y que soy dueño y Señor de todo lo que hay en Él.
Se te olvidó. Y por eso es que Jesús le dio tanta importancia a aquel despliegue de adoración. Aquella confesión parecida a la de Pedro. Solo tú eres hijo del Dios viviente. Sí, ¿estás seguro de eso? ¿Me vas a negar? Pero el joven se fue triste, pero se fue. Y dice la escritura que se fue porque tenía muchas posesiones. Hay gente, señores, que cuando manejaban poco dinero, diezmaban. Pero Dios los prosperó a tal grado que ahora ganan un burujón de dinero. Y ahora que ganan una fortuna, dejaron de diezmar. Porque consideran que su diezmo es demasiado de mucho dinero para dárselo a la iglesia. En otras palabras, ahora ellos son administradores de la parte que le corresponde a Dios. Ahora ellos son administradores de eso. Y ellos deciden cómo lo van a utilizar. Y piensan que es mucho y no lo dan por eso. Entonces Jesús, cuando se fue el joven que él amó, en el verso 23, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente, esto está fuerte, amado, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Esa expresión está demasiado dura. En el verso 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, porque los mismos discípulos estaban conscientes que lo que Jesús estaba diciendo era demasiado fuerte. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle, y aquí Jesús aclara, y le dice, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Quiere decir que Jesús no se refería a los ricos. Jesús se refería a todo aquel que confía demasiado en el dinero, razón por la cual no diezma. Y se acercan a mí, dice el Señor, se acercan a mí a adorarme, pero no pueden traer el fruto de su trabajo. Se acercan a adorarme porque saben que soy Dios, pero ellos son los dioses de sus recursos. Jesús aclara. Y qué bueno que lo aclaró, que no es difícil para un rico entrar al reino. No es que sea difícil para un próspero entrar al reino. No, es a los que confían en la riqueza. Porque los que confían en la riqueza son la gente que calcula si pueden o no diezmar. Mientras que el creyente lo da por fe y confía que Dios se va a encargar de sus necesidades. En el verso 25 él dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, pero ¿quién pues podrá ser salvo? Porque los judíos casi todos son prósperos. Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede santificar y consagrar el corazón de un rico y de un próspero para que sea generoso de sus diezmos regularmente, inclusive sus ofrendas voluntarias, y seguir prosperando en la vida y entrar al reino de los cielos ampliamente. Entonces Pedro comenzó a decirle en el 28, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió en el 29 Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno, di conmigo, ninguno, que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Di conmigo, ahora. En este tiempo, ¿qué cosas?
casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Él dice 100 veces más de lo que tú me des a mí, 100 veces más, aquí y ahora, antes de que partas de esta tierra, 100 veces más te lo voy a devolver. Y en el verso 31 cierra con estas palabras. Pero, a pesar de lo que he dicho, muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Así que cuando él dijo, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, lo estaba diciendo en el contexto de el manejo del dinero, en el contexto de nuestra adoración y el contexto de nuestras ofrendas y diezmos. En ese contexto fue que él dijo, y muchos habrán que serán postreros y terminarán siendo primeros y primeros que serán postreros. Lo dije al revés. Ahora quiero cerrar este mensaje con una palabra que me parece que es el perfecto sello para cerrarlo. Mateo 6, acompáñenme al capítulo 6 de Mateo y al verso 24. Dice Jesús, ninguno puede servir ¿a quién? Ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señores, esta doctrina es fuerte, pero Jesús está haciendo bien claro. Ténganlo claro, nadie puede servir a las riquezas y a Dios a la vez. O le sirves a uno o le sirves al otro, pero no puedes servir a los dos a la vez. En otras palabras, si yo le sirvo a Dios y quiero que mi corazón le sirva a Dios, utilizaré las riquezas para honrar a Dios. Pero aquel que quiera servir a las riquezas no puede decir, pues entonces, pues yo quiero servirle a las riquezas y también servir a Dios. Y el Señor dice que no. ¿Y sabe por qué no? Escucha esto, porque esto es importante. Detrás del dinero hay un Dios. Detrás del dinero hay un espíritu que domina las riquezas del mundo. Y dice la Escritura que ese espíritu, ese demonio, ese Dios falso se llama Mamón. Y el dinero que nosotros echamos en nuestras carteras, escucha, el dinero que nosotros echamos en nuestras carteras y el dinero que está depositado en el banco, ese dinero es de Mamón. Pero cuando nosotros lo ganamos con el fruto de nuestro trabajo, nosotros consagramos ese dinero maldito, que la Escritura llama de otra manera riquezas injustas. Y dice la Escritura que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el manejo de las riquezas injustas que los hijos de la luz. Y es una crítica que él le está haciendo a los hijos de la luz. Porque necesitamos desarrollar sagacidad. Y una de las sabidurías que tenemos que desarrollar es entender que el dinero del mundo, el que tú y yo ganamos, ese dinero es injusto y ese dinero es inmundo. Y ese dinero está dominado por un Dios falso, una potestad satánica que se llama Mamón. Y de la única manera que yo consagro el dinero maldito del mundo, que es necesario ganármelo porque estoy en un mundo donde todo funciona con dinero. Por lo tanto, tengo que trabajar para ganármelo. Pero cuando me lo gano, tengo que entender que ese dinero yo lo tengo que consagrar. Y la Escritura me dice, de la forma que tú lo consagras, es diezmando.
Es sacando el 10% de tus recursos y presentármelo. Entonces yo consagro el 90% que te queda. Y ese dinero va a ser dinero de bendición. Y es un dinero que yo lo voy a multiplicar porque es un dinero con bendición. Es un dinero que yo lo voy a rendir porque yo estoy comprometido contigo. Que si tú consagras los recursos que ganas, si los consagras, yo voy a bendecir todo lo que te quede. Así que, señores, no se trata si tengo poco o tengo mucho. No se trata de cantidad. Se trata de consagrarnos. Y se trata de consagrar lo que Dios me ha dado. De eso se trata. Es como aquel que soñó con tener un carro. Y soñó con tener un carro, el carro de sus sueños. Y Dios te bendijo con ese carro. Pero el carro es un carro tan de lujo que ahora la gente que tú montabas antes en el carro no las montas ahora porque tu carro es de lujo. Y se te puede ensuciar, lo pueden manchar, son imprudentes y no saben dónde ponen los pies y no saben cómo hacer. Mire, lo que se ensucia se limpia. Pero si tú te identificas conmigo en eso, date el lujo de montar a alguien que no sea digno, entre comillas, de estar montado en tu carro. Date el lujo de montarlo. Y montando a esa persona, tú consagras tu auto. Y le dices al Señor, Señor, a todo el que se me aparezca, que tenga necesidad de este carro, aquí está. Y el Señor te va a bendecir tu carro y te va a dar de los mejores modelos más adelante. ¿Sabes por qué? Porque el Mercedes no se te metió en el corazón. No, lo utilizaste inclusive para montar deambulantes en él. Y te gozaste en hacerlo. Y Dios no te va a ver mirar mal porque tú andes en un carro así. Porque todo lo que nosotros le consagremos a Él compartiéndolo, Dios lo va a bendecir. Yo no quiero añadir nada más. Yo solo quiero preguntarte, ¿dónde está tu tesoro? Porque la Escritura dice que donde esté vuestro corazón, que donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el banco está tu corazón. Pero si tu tesoro está en el reino de los cielos, tu corazón está allí. Si lo que Dios te ha dado, tú se lo devuelves a Él. Y le dices a Él, Señor, haz con lo que me has dado, haz con lo que tú me has dado, haz lo que tú quieras. Muéstrame qué tú quieres que yo haga con lo que me has dado. ¿Por qué? Porque a partir de hoy yo entiendo que todo lo que tengo en la vida me lo diste tú. Así que yo te lo consagro. Y ahora te dejo a ti administrar lo que yo tengo. Dime cómo quieres que lo haga. Pero no solo hablo de dinero, estoy hablando de que si tú quieres consagrarte, pues conságrate más, porque estamos precisamente en ese tiempo. Y te invito a que te acerques al altar. Si quieres consagrar tu vida de oración y decirle al Señor, Señor, ¿sabe? Yo, a mí casi no me da el tiempo para nada. Escucha esto. Porque hay gente que dice, es que yo no tengo tiempo para orar como quisiera. Pues ¿qué el Señor va a hacer? Pues te va a quitar el tiempo que tiene. Aún lo que tiene te lo va a quitar. De alguna manera lo puede hacer. Pero tú le puedes decir al Señor, Señor, yo no tengo tiempo, pero voy a diezmarlo. Y te voy a consagrar esta parte de mi día. Y lo voy a consagrar. No vas a tener imaginación para pensar cómo Dios te va a hacer productivo
en ese 90% que te queda. Vas a lograr más con 90 que con el 100. ¿Por qué? Porque decidiste consagrarle tu tiempo al Señor. ¿Quieres consagrar relaciones? Van a haber algunas que vas a tener que diezmar porque no te convienen. ¿Quieres consagrar tu futuro? ¿Quieres consagrar tu dinero? ¿Quieres consagrar tu vida sexual? ¿Quieres consagrar tu carácter? ¿Qué quieres consagrar en el día de hoy? Habrá alguien que diga: hoy reconozco que Dios me dio la vida. Dios me dio la vida. Pero reconozco que estoy lejos de Dios y yo quiero consagrarle mi vida. Pues hoy es un buen día para que tú le des tu vida a Cristo. Hoy es un buen día para que tú le digas al Señor: Señor, por favor, heme aquí, Señor, por favor, sálvame, limpia mis pecados. Yo quiero entregarte mi corazón y yo quiero entregarte mi vida. Y yo quiero, Señor, que hagas conmigo lo que tú quieras. De eso se trata, señores. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.